Muy buenos días, jóvenes. Soy el profesor Milton Rodríguez Pérez del área de Ciencia y Tecnología del curso de Física. En estos momentos nos encontramos en un estado de emergencia sanitaria debido al COVID-19, más conocido como coronavirus. Todos sabemos eso. Y es por esa razón que el gobierno ha dado medidas estrictas de higiene y prevención con el fin de contrarrestar dicha pandemia, como por ejemplo el toque de queda. Los estudiantes del colegio Albert Einstein de Huaraz no son ajenos a esta problemática. Y hay jóvenes y todo tipo de personas que en casa, como yo por ejemplo, realizamos ciertas actividades físicas para poder mantenernos en forma, ¿no? Como por ejemplo piques de velocidad, levantar pesas, hacer ejercicio de máquinas. Veamos jóvenes el siguiente video. A ver, observamos que estas personas están en un parque, como puedes ver ahí, ¿no? Eh, Divirtiéndose, están realizando una cierta actividad. Tú puedes deducir qué juego es. El juego de la soga, ¿no? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará ese juego de la soga? Obviamente que el que aplique mayor fuerza, están utilizando una tensión. Nosotros en física sabemos que en las cuerdas se aplican tensiones. Entonces mi pregunta es, ¿qué magnitud es la fuerza? ¿Qué tipo de magnitud es la fuerza? Y por ende, ¿qué tipo de magnitud es la tensión? Ya estás diciendo ya qué tipo de magnitud es. Veamos este otro ejemplo. Fascinante esto, fascinante. ¿A quién no le gusta ver o observar este tipo de competencias? Que es lo más hermoso del atletismo, ¿no? Los 100 metros planos. Pronto, está de más la pregunta, pero vale. ¿Quién ganará? Lógicamente el que llegue primero. ¿Y quién será el que llegue primero? Será primero el que aplique mayor velocidad. Entonces sabes que la velocidad, eh, los atletas no son máquinas. Su velocidad va a ir disminuyendo a medida que pasa el tiempo y aparece una magnitud que en física la conocemos como aceleración. La pregunta viene acá. ¿Qué magnitud es la velocidad? ¿Qué magnitud es la aceleración? ¿No? ¿Qué tipo de magnitudes son? Ah, me está dando la respuesta. Hoy vamos a indagar sobre vectores para construir conocimientos y vamos a ser capaces de qué? De problematizar situaciones, de diseñar estrategias para hacer investigación, generar y registrar información, es lo que vas a lograr hoy día. Aquí también tenemos otra persona que obviamente está aplicando una fuerza, ¿no? En una competencia de levantamiento de pesas. Muy bien, entonces es una situación de la vida cotidiana. Vamos a estudiar los vectores, vamos a indagar sobre vectores, ¿ya? A ver, ¿qué es un vector? Bueno, ya lo dije, un vector es un ente matemático que grafica y se representa por un segmento de recta orientado. ¿Y para qué me sirve esto? Para representar a todas magnitudes que son de carácter vectorial. Profe, ¿y por qué son vectoriales? Ah, porque tiene dos elementos importantes, el módulo y la dirección. Entonces, la velocidad tiene dirección y módulo. La aceleración tiene dirección y módulo. La fuerza tiene dirección y módulo. Por eso que son magnitudes vectoriales. Eso lo diferencia de las magnitudes escalares. Entonces, estas magnitudes vectoriales son un poquito más complicadas de operarlas. Muy bien. ¿El módulo qué representa? El módulo representa el valor de la magnitud vectorial representada.
¿La dirección qué es? Es el ángulo de inclinación que forma ¿quién? El vector con el eje horizontal, con el eje X positivo, ¿no? El eje X es horizontal. Ese ángulo es lo que me da la dirección. Son los elementos importantes ¿de quién? De una magnitud vectorial. Módulo y dirección. Ten en cuenta que para que dos vectores o dos magnitudes vectoriales o más sean iguales, deben tener igual módulo e igual dirección. Y aquí viene una serie de preguntas en donde hay que tener en cuenta, en consideración ese concepto. Entonces, nosotros definiendo esto podemos dar una respuesta correcta a lo que nos preguntan. Veamos el tipo de operaciones vectoriales. La suma vectorial. ¿Qué es la suma vectorial? Por ejemplo, yo puedo tener 2, 3, 4, 5, n vectores. Me es complicado trabajar con todos los vectores que están representando a magnitudes vectoriales. Entonces, a mí me conviene trabajar con un único vector, el cual va a causar los mismos efectos que el resto de los vectores. A ese vector se le llama vector resultante o llamado vector suma. Entonces, ahí tenemos una representación de la resultante. El vector resultante es igual a suma vectorial, me indica así, de los vectores A más B, el vector B más el vector C más el vector D más el vector E. Hay dos métodos para hallar la resultante de dos vectores. Veamos esos dos métodos. Primero tenemos el método del polígono, que es un método gráfico. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en colocar los vectores uno a continuación del otro. Por ejemplo, ahí observamos que tenemos el vector A, el vector B y el vector C. Yo voy a ponerlos en forma secuencial, uno a continuación del otro, en forma secuencial, lo cual implica que yo pongo, inicio, final, inicio, final, inicio, final, o como dicen, cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, en ese orden. Profesor, primero pongo A, después B y después C necesariamente. No, tú puedes variar el orden, pero considerando que uno esté a continuación del otro y la resultante siempre va a tomar el mismo valor. Como por ejemplo, ahí, los vectores están en forma secuencial. Inicio, final, inicio, final, inicio, final. ¿Cuál será el vector resultante? Aquel que parta del origen del primero y va al extremo del último vector. Ese es el vector resultante o vector suma. Algo muy importante. ¿Qué pasa cuando yo dispongo de los vectores, uno a continuación del otro, y se me forma un polígono cerrado? Ah, importante. Cuando se me forma un polígono cerrado, la resultante es 0. ¿Ya? Este es un método muy importante que nos ayuda a la solución de problemas. El otro método es el método del paralelogramo. Este método sirve para sumar dos vectores, generan básicamente dos vectores, con un origen común. Entonces, se construye el paralelogramo trazando paralelas a los vectores dados. Recuerda que tienen un origen común, necesariamente condición indispensable que tengan un origen común o partan de un mismo punto. La resultante es la diagonal trazada desde el origen de los vectores al extremo del paralelogramo. Como por ejemplo, mira, yo tengo allí el vector A y el vector B. Oh, mira, parten de un mismo punto, ¿verdad? Tienen un origen común. Entonces construye un paralelogramo. Paralela al vector A, paralela al vector B. Construimos el paralelogramo. ¿Cuál será el vector suma? ¿Cuál será el vector resultante? Aquel que parta del origen del primero y vaya al extremo del paralelogramo. Ahí vemos. Este es el vector resultante. Este es un método analítico que lo vamos a resolver por fórmula. ¿Cómo determino ese vector resultante? El módulo de ese vector resultante. De esa manera. El módulo de la resultante es igual a la raíz cuadrada del módulo del vector A al cuadrado más el módulo del vector B al cuadrado más el doble producto de los vectores por el coseno de tita. ¿Qué cosa es tita? Es el ángulo que forman los dos vectores. Esto tiene su particularidad. Observa. Ahí están las particularidades.
Cuando los vectores son colineales, es una clasificación de vectora, colineales, coplanares, unitarios, que luego te lo voy a dejar como producto, para que tú me realices un cuadro o una gráfica en donde tú me digas, investigues cuáles son los tipos de vectores y sus características. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa cuando los vectores están en la misma dirección? Lo somos como si fueran números, ¿no? Entonces, si yo tengo este caso, ya, si A vale 8 y B vale 5 y están en la misma dirección, a 8 más 5, 13, que es el vector resultante o el vector suma. A eso le llamo resultante máxima. Luego tengo la resultante mínima cuando están en direcciones opuestas. Allí voy a restar como si fueran números. El otro caso es cuando son perpendiculares, forman 90 grados. Ahí aplicamos Pitágoras para hallar el vector suma. Oye, profe, si yo tengo el vector A que vale 4 y el vector B que vale 3, ¿cuánto vale el vector suma? No es 4 más 3. Es una suma vectorial, recuerda. ¿Y cómo lo determinamos? Con Pitágoras. ¿Qué pasa cuando tengo dos vectores que tienen igual módulo? ¿No? Cuando tiene igual módulo, lo determinamos como A por raíz de 3. ¿Qué pasa cuando tiene igual módulo pero forman 120 grados? El módulo es A. ¿Qué pasa cuando son iguales y forman 90 grados? A raíz de 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué me vas a hacer como producto? Me vas a realizar una gráfica que indique la clasificación de los vectores. Y obviamente su representación. ¿Qué significa? Vectores, clasificación. Tengo, por ejemplo, vectores colineales. Es una clasificación. Otra clasificación te digo, vectores unitarios. Y otra, y otra, y otra. Ese es el producto que tú me vas a hacer. ¿Ya? Un cuadro donde grafiques la clasificación de los vectores. Entonces, ese producto me lo vas a hacer tú llegar por medio de la plataforma del colegio. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Entonces, no te olvides, el producto, realizar una gráfica que me indique la clasificación de los vectores. Muchas gracias.